de esta manera vamos a dar inicio al primer panel, no sin antes recordarles a todos ustedes que pueden seguirnos a través de las redes sociales @Andy_Colombia y pueden utilizar el hashtag o numeral ¿Cómo puedo liderar? Iniciamos el primer panel de este evento, opciones para construir equidad desde las empresas. Para ello invitamos al escenario al doctor Virgilio Barco, director para Latinoamérica de Acumen, al doctor Diego Molano, director de la Fundación Bavaria, al doctor José Francisco Aguirre, director Compartamos con Colombia, y a la doctora Isabela Barrios, gerente de Arquitectura Social Estratégica de la ANDI. Los tres panelistas que tenemos hoy aquí han sido escogidos, digamos, de manera deliberada por ser personas que han dedicado, yo podría decir que prácticamente toda la vida, a pensar, a reflexionar y a trabajar en los temas sociales. Y lo han hecho siempre de una manera muy vanguardista y muy alternativa, lo que hace, digamos, muy interesantes las visiones y así lo han expresado y lo han hecho ver en los diferentes cargos que han ocupado todos ellos. Entonces, pues, ante todo y de nuevo, mil gracias por haber aceptado esta invitación. La manera como yo quisiera que manejáramos este panel es, voy a plantear como unas premisas e hipótesis iniciales en las que creo que todos estamos de acuerdo y después voy a hacer unas preguntas para que cada uno las conteste y abramos así un poco la discusión. Entonces, la primera premisa con la que creo que estamos de acuerdo los panelistas y que quiero que trabajemos es que, tal como lo dijo el alcalde Guerrero y como lo expresó Bruce también, no puede existir una organización sostenible en un entorno insostenible. Eso es digamos, como el primer tema que creo que tenemos que tener de base. Y en ese sentido, ¿cuál es el rol que desempeña el sector privado ante problemáticas sociales ineludibles? Es como la primera reflexión que quiero dejar para que la tengamos después y la aterricemos un poco en las respuestas. La segunda premisa fundamental con la que quisiera trabajar es que nosotros, por lo menos en ANDI, y sé que esta visión, digamos, se comparte ya cada vez de manera más amplia en el sector privado y en diferentes instancias, es que la gestión social debe generar un valor para el negocio. Y en ese sentido, ¿cómo logramos desarrollar iniciativas de interés para la empresa con verdadero impacto social? Y finalmente, la última premisa tiene que ver con que es más importante cómo lo hacemos que cómo lo llamamos, y eso, digamos, se hace particularmente relevante hoy en nuestro entorno, porque hoy en día los empresarios se ven, digamos, abocados a recibir una serie de información no siempre muy clara, en la que se les dice que tienen que ser socialmente responsables y hay una cantidad de caminos y de vías que se les plantea para seguir, pero no es tan claro las diferencias entre unas y otras y no es tan claro qué beneficios puede traer para su misma empresa unas y otras. Ahí tenemos casos como filantropía, responsabilidad social, negocios inclusivos, valor compartido, inversión de impacto. Entonces es una serie de términos en las que si logramos extraernos de los términos y saber exactamente qué es lo que queremos y hacerlo bien, digamos, podemos estar al otro lado en el tema de ser socialmente responsables. Yo quisiera aquí presentar, digamos, un esquema que con base en este es que yo quisiera plantearles a ustedes, digamos, las preguntas. Y es, si nosotros dividimos como en 4 grupos las maneras o las vías según las cuales los empresarios pueden ser socialmente responsables, las agrupamos de la siguiente manera. La primera es a través de los recursos resultantes del negocio y es lo que, digamos, tradicionalmente se puede conocer como filantropía y es simplemente en las empresas se destina parte de los recursos que se han generado en un periodo para hacer unas intervenciones o inversiones o donaciones de tipo social. Ese es como el primer bloque de acciones como lo hemos clasificado. Con relación a ese primero, yo quisiera oír de los panelistas cómo puede la filantropía realmente alinearse con una estrategia de negocios. Entonces, si quieres empecemos, José, como por tu percepción en este tema. Bueno, muchas gracias, Isabela, por la invitación. Yo quisiera hacer una reflexión inicial con respecto a los conceptos.
Y hoy sin duda nos vemos enfrentados a una cantidad de conceptos en todo este frente de responsabilidad social, filantropía, inversión social, inversión de impacto, valor compartido, valor extraordinario, negocios inclusivos, cadenas híbridas de valor, una cantidad de términos que han venido tomando relevancia y que de alguna forma han generado una discusión profunda en realmente cuál es el rol de la empresa y qué tipo de prácticas son las que realmente se deben incorporar en la inversión social y en las apuestas y los aportes que las compañías hacen dentro de todo este espectro en los retos sociales que enfrentamos. Y en ese contexto quisiera plantear un tema importante, es la evolución que ha tenido todo este esquema y entorno de la inversión social privada en Colombia. Partiendo, digamos, de hace unos 10 años cuando se enfocaba muchísimo en la filantropía, en los recursos de utilidades que unos socios filántropos altruistas destinaban dentro del negocio, a lo que nos enfrentamos hoy, que es una mayor conciencia de la responsabilidad y del aporte que las compañías deben hacer en la inversión social, y donde vemos que esta cantidad de términos, independientemente de cuál de estos tenga una mayor vigencia o sea más potente, lo que han hecho es de alguna forma elevar la vara y lograr que las inversiones sociales del sector privado se hagan con mayor responsabilidad, con mayor conciencia, con mayor rigurosidad y sin duda de una forma muchísimo más gerencial y sofisticada. Eso, y volviendo un poco a la pregunta inicial, yo creo que cada vez más las compañías están entendiendo la capacidad que tienen de generar impacto en los entornos donde operan, de generar valor social a través de sus productos y sus servicios, y sigue siendo vigente que se ejecute a través de la filantropía de los recursos de excedentes de las compañías, esos recursos no solamente dentro de las cadenas de valor y en los entornos donde operan, sino también en problemáticas sociales en donde las compañías muchas veces no tienen la capacidad de incidir desde el negocio. En economías y en países más desarrollados podría ser suficiente que una empresa invirtiera exclusivamente en el entorno donde opera. Pero en Colombia, donde tenemos problemáticas sociales tan complejas, es muy necesario que sigamos teniendo en cuenta que recursos de excedentes de los negocios puedan irse a apoyar dinámicas de fortalecimiento de organizaciones, como lo resaltaba Bernardo, o de apoyar dinámicas de posconflicto en regiones alejadas donde el país o donde las compañías no tienen presencia. Por lo tanto, pues digamos que concluyendo, creo que ese esquema de aporte de recursos de accionistas, de utilidades del negocio, va a ser muy necesario, sobre todo en una etapa donde las compañías tienen que tener una visión más allá de su propia operación para poder aportar al desarrollo social. Diego, ¿qué opinas tú del tema de filantropía como algo estratégico para los negocios? Bueno, en primer lugar quiero agradecerle a Bruce por la invitación, también a Isabela, a los panelistas, poder compartir hoy esta reflexión que me parece fundamental respecto a cómo puede el sector privado generar transformaciones sociales. Y yo creo que lo primero, cuando estuvimos preparando este panel y después de la importante reflexión que nos hizo Bernardo, que nos dejó a todos pensando, lo fundamental acá es, hoy lo que estamos debatiendo es cuál es el papel del sector privado para generar transformaciones sociales. Y todos estos conceptos o de filantropía o de inversión de impacto o de responsabilidad social, lo que tienen en la esencia central es cómo tenemos un actor, una organización como es una empresa privada que realmente tiene otro tipo de transacciones y tiene otro tipo de esquema en su desempeño en la sociedad. Esto es lo que hoy nos plantea Bernardo y yo creo que es en la esencia, si es filantropía, si es responsabilidad social, si es inversión de impacto. Al final lo que estamos buscando todos discutir es cómo tenemos una organización que tenga otro tipo de transacciones en la sociedad y Bernardo lo resumía con una transacciones que dignifiquen y transacciones que cualifiquen y cuiden la vida. Y la filantropía debe obedecer a eso. La filantropía es la esencia fundamental en ese sentido. Hace poco en un debate que teníamos sobre la responsabilidad del sector privado en el posconflicto, mirábamos cómo si uno realmente asume lo que decía Milton Friedman respecto a lo que veía ser la filantropía, él básicamente decía, no debe haber filantropía en una empresa. Si una empresa hace su tarea bien, si tiene recursos excedentes para darle plata a alguien, o es porque le está quitando plata a sus accionistas, porque le sobra esa plata,
¿O es porque le está cobrando más a sus consumidores porque no tiene precios adecuados? ¿O es porque no le está pagando adecuadamente a sus empleados? No debería sobrar plata para hacer filantropía. Pero ese era el valor que tenía la sociedad o pensaba la sociedad hace un siglo. La verdad es que hoy la filantropía y el hecho de que una empresa desarrolle otra nuevo tipo de transacción o organización con unos recursos excedentes es fundamental, pero tiene que evolucionar a entender que esos recursos y ese apoyo debe ser parte de su cadena de valor, inclusive ese tipo de filantropía, esos recursos que se tienen adicionales tienen que estar asociados a unos propósitos fundamentales en los cuales se siente la compañía, la empresa, en los cuales puede contribuir o porque están asociados a su negocio o porque siente que son las transformaciones que tiene que tener la sociedad en el futuro o porque prioriza la pobreza extrema o porque prioriza la primera infancia o porque prioriza la educación. Pero inclusive esos recursos de excedente deben tener un propósito, deben asegurar una transformación social. Virgilio. Sí, también muchas gracias por la invitación. No, yo estoy de acuerdo con José Francisco y Diego. Creo que la filantropía es un camino absolutamente válido para las empresas. No todas las empresas necesariamente tienen que excursionar en el valor compartido. Yo lo que sí pienso en eso pues totalmente de acuerdo con Diego es que para tener impacto sí es importante hacerlo de una forma estratégica, entonces establecer un foco, idealmente aliarse con otros que ya lo están haciendo para sumar esfuerzos, no hacerlo independientemente, investigar, entender bien la problemática, hacerlo con humildad. No solo dar plata, muchas veces es el acompañamiento y la parte, digamos, de conocimiento que puede aportar mucho en el trabajo de apoyo a organizaciones sociales o a una causa social. Y también un tema que es que no olvidarse que las organizaciones sociales receptoras de recursos necesitan recursos para operar y muchas veces nos enfocamos únicamente, las empresas, las fundaciones se enfocan en dar recursos para los proyectos y dejan de lado, digamos, la capacidad institucional que requiere el sector social, que también tiene que financiarse. Entonces, y finalmente creo que es importante también si una empresa va a destinar recursos a actividades filantrópicas es establecer unos criterios claros de medición y de evaluación y hacerlo con la seriedad con que hace la medición de sus actividades económicas. Bueno, si pasamos como al segundo esquema que pueden tener los empresarios para ser socialmente responsables o que pueden decidirse a transitar ese camino, es aquellas empresas o instituciones privadas que deciden mitigar los impactos negativos que tiene su negocio. Y esto probablemente, digamos, es un caso que se puede ilustrar más en las empresas que son de tipo extractivo, es, digamos, donde se hace más evidente este tipo de acciones. Y ahí yo quisiera oír de ustedes qué opinan sobre si deben las organizaciones ir más allá del cumplimiento de los marcos regulatorios. ¿Y por qué? ¿Y cuáles son los principales desafíos de las organizaciones para el trabajo con comunidades una vez se deciden a hacer este tipo de intervenciones? José. Bueno, yo creo que en ese punto hay un debate muy profundo y es la mitigación de impactos negativos del negocio, tanto en el ámbito social como ambiental, debería ser lo mínimo para que una compañía pudiera operar. Y ahí existen, digamos que, diferentes marcos regulatorios, tanto ambientales como sociales. En algunos casos, unos no lo suficientemente rigurosos y demasiado flexibles para la operación de las compañías. Creería yo que mitigar los riesgos o cumplir de alguna forma con la regulación no debería estar ni siquiera dentro del marco de la responsabilidad social, debería ser unos mínimos para que realmente los negocios operen. Ahora, si debe ir más allá del cumplimiento regulatorio, yo creo que sin duda debe hacerlo, sobre todo en esta teoría de generar transacciones gana-gana y sobre todo en compañías que tienen operaciones que son ambientalmente difíciles de manejar
y con estándares muy altos, es muy necesario realmente que esa relación con las comunidades sea una relación muy clara. Ahora, una de las cosas que ocurren es que se generan relaciones de oferta y demanda de servicios sociales de alguna forma que tradicionalmente han sido muy asistencialistas, que tradicionalmente responden a unas necesidades inmediatas de esas comunidades y que tratan de alguna forma en ese auge extractivo de generar unos beneficios mientras que la operación realmente está en funcionamiento, y lo que ocurre es que no hay una visión de largo plazo que permita a esas comunidades desarrollarse. Yo creo que en los últimos años ha habido un crecimiento real de la inversión social en comunidades, pues por el boom minero y extractivo del país, y de alguna forma las prácticas de inversión en esas comunidades han ido sofisticándose. Sin embargo, yo creo que hay un terreno grande por recorrer en definir muy bien cuál es la relación entre las compañías y las comunidades, y eso se resalta muchísimo que en estas regiones donde este tipo de compañías extractivas operan hay una debilidad institucional del Estado muy marcada, y en ese sentido las empresas se encuentran ante una disyuntiva de si deben o no asumir ciertas responsabilidades que el Estado no tiene la capacidad de asumir, y ahí es donde de alguna forma la relación con las comunidades tiende a desdibujarse. Diego. Yo creo que, y lo voy a decir en un caso, voy a aplicar el caso particular, porque en general cuando se habla de los impactos negativos la gente piensa en la minería o en las etapas extractivas. Y la verdad es que cualquier producto, cualquier servicio, de alguna u otra forma tiene impactos negativos en la sociedad, y todas las empresas y el sector privado debería considerarlos, inclusive desde el diseño, para evitar esos impactos, porque creo que el grave problema es cuando usted dice, tengo un producto y yo lo que tengo que hacer es invertir para mitigar, no importa cuál sea el producto. Creo que la verdadera responsabilidad de una empresa, de una compañía, es cómo diseña su servicio y producto sin que genere esos impactos. Eso sería lo preferible. Pero de hecho, pues a mí me pasa hoy en Bavaria. Pues de hecho, pasé de tener la bienestarina ahora a cerveza. Mi hijo me criticó mucho pasar de la bienestarina a la cerveza, pero la cerveza tiene unos efectos negativos para la salud. Sin embargo, es un producto que promueve, si se promueve con moderación, que permite celebración, también tiene unos efectos que deberían ser trabajados. Por eso, inclusive las mismas compañías que tienen este tipo de productos, como en este caso de alcohol, tienen que tener procesos que vayan más allá de la autorregulación, que entiendan que la sostenibilidad de su negocio depende de que los consumos no tengan efectos nocivos en la salud, y en esa medida deberían desarrollar todo tipo de acciones en su comunicación, todo tipo de acciones en sus prácticas, en cambios de cultura para que no tengan efectos nocivos, por ejemplo, en este caso, en la salud. Y hacerlo solo para cumplir con una regulación no sería suficiente. Tiene que entender en el diseño de su operación, en sus campañas de mercadeo, en sus relaciones con los distribuidores, en sus relaciones con el caso de los tenderos, en tener, por ejemplo, esfuerzos para cambiar, en el caso particular, por ejemplo, el concepto de cómo se celebra, a poder celebrar con moderación. Eso debe estar en la esencia de la responsabilidad, de modo que uno no tenga que mitigar los impactos después, sino antes, y la autorregulación en ese proceso es fundamental. Tiene que ser en la esencia de entender la sostenibilidad del negocio cuando tiene ese tipo de productos o servicios. No tengo mucho más que agregar, pero sí, yo creo que la respuesta es que sí tienen que ir más allá del cumplimiento del marco regulatorio, y creo que es la razón principal, y es el siguiente punto que vamos a discutir, es que si no lo hacen, además están perdiendo una gran oportunidad de negocios, que es generar nuevos productos que sirvan a la sociedad y mejorar la productividad de sus cadenas de suministros, también beneficiando la economía de la sociedad. Entonces, yo creo que ese es el siguiente punto. Y, la tercera opción que hemos nosotros, digamos, en donde se agrupan varios términos que están, digamos, bastante de moda, es las compañías que deciden trabajar a través de la operación del negocio sus temas sociales, y ahí entran, digamos, como todos los trabajos con las cadenas de valor. Y aquí empezaría por Virgilio. ¿Hasta dónde llega, cree usted, realmente la responsabilidad de una empresa con su cadena de valor? Sí, es que yo no lo vería como una responsabilidad, creo que es más bien una oportunidad. Acumen, el fondo que dirijo en América Latina, invierte en empresas
que están utilizando el valor compartido para generar impactos positivos en comunidades de bajos ingresos. Entonces, estamos en este momento haciendo un proyecto con una empresa en el Huila, y esa empresa está dentro del ecosistema de Nespresso. Nespresso, pues finalmente, pues lo que busca es café de excelente calidad para venderlo en mercados internacionales, pero ellos no se limitan simplemente a pagar un precio fijado y pagar sus impuestos, sino realmente tienen un trabajo muy importante con los grupos productores. Hace una inversión importante en mejorar las prácticas en las fincas, mejorar la productividad de los productores. Eso implica mejores ingresos para los productores, les aseguran un premio por calidad, les aseguran unas compras fijas en el tiempo, y en este momento pues están viendo cómo también empiezan a mitigar un tema importante, que es que el beneficio del café en las fincas implica varios temas negativos. Primero, hay un tema medioambiental importante, se vierten muchas aguas en las fincas cuando se hace el beneficio individualmente, y también para los caficultores hacer el beneficio en la finca pues representa unas horas de trabajo larguísimas, y muchos productores terminan con jornadas de 12, 14 horas. Entonces están invirtiendo en una planta de beneficio central donde los productores van a llevar su café, la cereza de café se va a transformar ahí, y el resultado es que van a tener para Nespresso es que van a tener un café de mejor calidad, que va a cumplir más sus estándares, van a asegurar una compra importante, le están generando ingresos a sus productores, y eso pues también permite que los productores mismos inviertan más en sus fincas. Además están mitigando un problema ambiental importante. Entonces pues Nespresso, digamos, a través de un trabajo muy integral con su cadena de suministros, está sacando un enorme provecho de esa inversión, pero también está generando muchísimo bien y sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Entonces, pues una respuesta un poquito larga a esa pregunta. Diego, ustedes llevan ya un buen tiempo trabajando como con este concepto, y sería interesante conocer cómo les ha ido y cuáles han sido, digamos, los desafíos que presenta trabajar con las cadenas de valor. Yo creo que esa es la gran apuesta del futuro para una empresa que quiera producir transformación social, entender el poder de su cadena de valor para agregarle prosperidad a toda la cadena, y de hecho el efecto multiplicador que tiene. Cuando hace un año comenzamos a trabajar en el caso de Bavaria, de mirar qué efectos podía ser los más positivos para hacer transformación social, encontramos como 2 puntos de la cadena. Había una plata de inversión social, pero si uno decía dónde podemos tener mayor efecto multiplicador, eran 2 puntos claves. Uno, en la distribución. Bavaria tiene 400.000 tiendas, más o menos de esas 400.000 tiendas en 1.103 municipios colombianos. El 10% de esas tiendas son tiendas como las que mencionaba Bruce esta mañana, de la base de la pirámide, o sea, son tiendas vulnerables, de estrato 1, 2 y 3, de Sisbén 1, 2 y 3. En Bavaria no las medimos por Sisbén, sino por el número de cajas de cerveza que venden. Se vende una o 2 cajitas, esos son los más chiquitos. Pero son población básicamente ubicada en barrios pobres, en comunidades alejadas, pero tienen un gran efecto multiplicador. Por eso la decisión lo mejor era concentrar los esfuerzos de responsabilidad social en desarrollar los tenderos con una gran capacidad, un tendero que sea buen empresario, un tendero que tenga un buen plan de vida, que sea responsable, un tendero que sea sostenible, que recicle, que no invada el espacio público, que se formalice, y un tendero que cumpla el papel de liderazgo en su comunidad en temas de seguridad, genera una mayor transformación, le sirve al negocio, le sirve a la comunidad y genera efectos de transformación. Eso hacia adelante. Y lo segundo, mirando hacia atrás, por ejemplo, en el caso de los proveedores de Bavaria, tiene 5.000 proveedores en todo el país, entre grandes, medianos y pequeños, y tal vez los proveedores más importantes son en el sector agrícola. Bavaria
había dejado de comprar cebada nacional desde hace 10 o 12 años. Desde hace 2 años iniciamos un proceso de volver a cultivar cebada, en particular en Boyacá, con pequeños productores de cebada, y es probable ahora que ese número de hectáreas crezca. Y lo que hemos hecho en el último año y medio es fortalecer la investigación, la asistencia técnica y asegurar que un grupo de proveedores se vincule en una de las zonas tal vez más afectadas, por ejemplo, cuando pasó el año pasado el Pacto Agrario. La conexión de los pequeños proveedores, la conexión de los 5.000 proveedores de Bavaria en esfuerzos de capacitarlos en temas de huella verde, en manejo de agua, huella hídrica, y la conexión que pueda tener con los tenderos hacen que sea mucho más efectivo, con mejor impacto, compartiendo valores de sostenibilidad conjunta en la cadena, y eso tiene un efecto multiplicador mucho más grande en la sociedad, y por eso creemos que ese es un camino muy positivo de cómo ejercer una verdadera transformación social desde el sector privado. José, ¿cómo lo ves tú con las empresas con las que trabajas? Bueno, para mí este es un punto muy relevante y sin duda creo que a través de la inversión en fundaciones empresariales, la inversión en proyectos sociales de diferente índole, la mitigación de riesgos, se puede hacer mucho realmente a través de la cadena de valores, donde las compañías tienen una capacidad de transformación de alto impacto. Las compañías que tienen cadenas de valor robustas tienen la posibilidad de llegar a múltiples poblaciones, a múltiples aliados desde alianzas, digamos, concretas de desarrollo, pero ahí hay un reto muchísimo mayor, y es que en una cadena de valor que se divide en eslabones, que está descentralizada, que opera en diferentes regiones, terminamos hablando realmente de quién administra las relaciones en esa cadena de valor. Y lo que ocurre dentro de las compañías es que no existe realmente la cultura, la conciencia de las personas que administran esa cadena de valor para que esa cadena de valor realmente genere el impacto social que podría crear. Y ahí yo veo dos tipos de compañías: las compañías en donde se centraliza la gestión en un área de sostenibilidad y es un grupo corporativo que tiene realmente una visión de desarrollo social, pero en últimas al gerente de compras lo miden es por cuánto le rebajó el precio del proveedor, al gerente de distribución qué tanto pudo apretar el contrato con los distribuidores, y no hay una verdadera lógica que podemos llamarla de transacciones gana-gana o de valor compartido en esa cadena de valor. Por eso pues quisiera resaltar que el gran reto que está en este punto en particular es la generación de una cultura corporativa empresarial que trascienda las métricas tradicionales de negocio y que lleve realmente a que estas cadenas de valor generen un impacto social más allá de lo que generan una mera transacción económica. José, y pasando al último, digamos, al último esquema que se podría llamar como el más vanguardista y en el que en el mundo tal vez está como dando últimamente mucho de qué hablar, es la innovación para generación de nuevos negocios que tengan un propósito social antes que un propósito de ganancias o un propósito económico. Ese, digamos, es un campo que se está empezando a explorar en Colombia. En el mundo ya lleva un poco más de tiempo, pero también ahí hay unos inmensos desafíos y unas oportunidades gigantescas. Y ahí quisiera que Virgilio nos diga qué incentivos tienen las organizaciones para realmente explorar este tipo de negocios. Pues creo que los incentivos son todos. Pues, el principal incentivo es que puede ser un gran negocio y además es una forma sostenible de tener impacto social. Es curioso, nosotros como fondo de inversión lo que estamos encontrando son más bien empresas pequeñas, medianas, que están haciendo eso e invertimos en ellas, y no hay ninguna razón para que grandes empresas no hagan lo mismo, y son empresas que todas han encontrado en la base de la pirámide una oportunidad fantástica de generar ingresos, pero también de tener impacto social. Les doy un par de ejemplos, dos de afuera y uno de Colombia. Tenemos una empresa, invertimos en África, una empresa que se llama Solar. Es una empresa que lleva paneles en soluciones solares individuales para hogares rurales dispersos que no están conectados a la red, y la empresa ha solucionado el problema. ¿Cómo llevar la
distribución y cómo hacer el recaudo de los sistemas. Hay algunos que se pueden pagar, son tan económicos y traen tanto beneficio para el consumidor que los pagan de contados. Hay otros que sí requieren una financiación y el reto es en poblaciones rurales cómo hacer el cobro en el tiempo y el plan solucionado. Entonces, y es un negocio con una rentabilidad atractiva, pues no es Facebook, pero no se trata de eso, está teniendo mucho impacto y está dando a un empresario y a un emprendedor la posibilidad de generar empleos y ingresos para sí mismo. Y esos dos ejemplos del exterior parece interesante porque pienso que se podría traer a Colombia en un momento dado. En la India tenemos una inversión en una empresa llamada Waterhealth International. Es una empresa que potabiliza agua en áreas rurales y la distribuye, pues básicamente hace de tenderos, podemos hablar de eso en algún momento, hace de tenderos pequeños empresarios. Ellos instalan una planta de potabilización en la fuente, con una fuente puede ser un pozo o alguna otra fuente, y venden el agua. El agua el cliente lo puede recoger en la tienda y llevárselo a la casa, o con un pequeño sobrecargo lo llevan a domicilio. El agua vale el equivalente de 20 pesos por litro y no es regalado, entonces permite cubrir los costos al microempresario, le está generando unos ingresos y permite pues mantener la planta de potabilización y mantener la calidad del servicio. Entonces es un negocio también que tiene enorme impacto social, pero también es un negocio con una rentabilidad pues que no es gigante, pero es adecuada. Y pues en ambos casos son empresas pequeñas, emprendedores sociales que tuvieron la visión de hacer eso. Y pues yo pienso, sí, esto con muchas dificultades y hacer ese tipo de negocios no es nada fácil, pero yo pienso, ¿qué tal que, no sé, una empresa grande de África o la India haya hecho esto con el músculo, con el know-how del mercado, etcétera? Lo que probablemente habrían podido lograr mucho más que estas dos empresas. Entonces, eso es. Yo allí quisiera generar pronto una polémica, porque ahí hay un riesgo cuando se habla solo de la orientación a los negocios de la base de la pirámide y lo que veíamos en la pirámide que presentaba Bruce. Pues, en Colombia tenemos hoy el 8% de la población en pobreza extrema, casi el 28% en pobreza. Es un grupo muy grande de nuestra sociedad, de la población. Y si la idea es solo hacer negocios para proveer servicios y verlos como mercado, y esos negocios no son transformadores, realmente eso no debería ser la situación ideal. Porque si vamos nuevamente a retomar lo que dice Bernardo, la idea es generar transacciones diferentes con esos ciudadanos. Pues no solo es una venta más, porque son muchos en la población y porque tenemos una base, sino que la transacción debería ser transformacional con el tipo de servicios que lleguemos. Por eso es mucho más válido si esos negocios en la base de la pirámide son para que realmente le ayuden a construir esas capacidades que requieren, que son servicios que les permitan organizarse mejor, que sean servicios que los ayuden a desarrollar algunos de los problemas o las brechas que existen en los diferentes estados. Si son esos servicios vale la pena, pero si solo el enfoque es porque son un mercado amplio y no estamos haciendo transformaciones, realmente ahí deberíamos cuestionar el tipo de ética en el desarrollo de ese negocio. Y lo segundo, sí creo que además del negocio, a lo que debería evolucionarse mucho es apoyar el tipo de emprendimiento social que hace esa transformación. Mucha de la responsabilidad social hoy, parte de varias de las empresas, apoyan el emprendimiento en diferentes niveles, en innovación, en tecnología, pero donde más se requiere emprendimiento es en encontrar esas soluciones sociales a esa problemática que tiene ese grupo. El apoyo a ese tipo de emprendimientos que no necesariamente están asociados
al valor del negocio, a la cadena. También es necesario tenerlo ahí, porque hoy hay una cantidad de profesionales, jóvenes, todos estos que llamamos de la generación de los millennials, que su objetivo en la vida ya no es tanto producir recursos, producir riqueza, tener utilidad, sino generar soluciones sociales. Tienen la formación, están en un ambiente diferente, están comprometidos con principios de sostenibilidad, pero no tienen el ecosistema que está apoyando ese emprendimiento y soluciones sociales. Además de la base de la pirámide, creo que esos emprendimientos sociales requieren ser apoyados y podría ser una tarea fundamental en el ejercicio de innovar en la generación de esos nuevos negocios. José. En este punto de innovación para generar nuevos negocios podría pues, hablar de cómo hemos visto nosotros transformaciones en ciertas compañías. Y lo que vemos es que tradicionalmente una empresa cuando va a abordar y analizar un nuevo negocio, pues tiene unas métricas que son principalmente financieras o de mitigación de riesgos. Se evalúa cuál es el margen de vida, se evalúa qué potencial de escala y crecimiento tiene, se evalúa qué tan rentable puede ser en el largo plazo, qué tan alineado está con la estrategia del negocio, pero tradicionalmente no se incorporan los elementos de creación de valor social dentro de los indicadores y las métricas que se analizan en los negocios. Podría resaltar que en un grupo de compañías con las que hemos venido trabajando, la gran transformación que hemos visto es entender los nuevos negocios con un marco diferente. Un marco en donde sin duda los elementos económicos y la rentabilidad financiera prima sobre el resto de los elementos, porque pues no se puede agregar valor social en modelos que no tienen la posibilidad de ser sostenibles y de generar escala. Pero al incorporar unos elementos adicionales de análisis social y ambiental dentro del análisis de esos nuevos negocios, realmente se crea una cultura de inversión más responsable, pero adicionalmente se logran los impactos que las compañías antes no analizaban y que hoy en día se están empezando a ver realmente. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera, digamos, como cerrar con una última reflexión y oír un poco de ustedes lo que piensan al respecto, y es claramente lo que nos muestra todo lo que hemos hablado en este panel es que no existe una única manera para hacer las cosas, existen varios caminos y todo depende del tipo de compañía, del tipo de entorno en el que está. Y hay diferentes maneras para que el sector privado se involucre en generar transformaciones sociales. Lo importante es hacerlo de una manera estratégica para la comunidad que se está atendiendo, para el entorno y para la compañía misma. Lo importante es hacerlo con foco para que realmente lograr un impacto. Lo importante es hacerlo de manera que sean proyectos o intervenciones sostenibles y que tengan algún tipo de impacto que sea de alguna manera medible. Y ahí mi última reflexión es cómo logramos llegar a que cada peso que los privados inviertan en los temas sociales se analice con la misma rigurosidad con que se analiza cada peso que se invierte en el negocio. Ese sería, digamos, como el sueño que quisiéramos, ya teniendo en cuenta que los temas sociales estuvieran muy como en la médula de las empresas. Entonces quisiera hacer como esa última ronda alrededor de esta reflexión, si quiere, Virgilio. Es difícil, es súper difícil porque, digamos, hay, por un lado, los negocios y hay balances y hay payheads y hay toda una forma muy clara de hacerlo. Y luego, por lo menos hablando de la filantropía, pues regalan la plata y los indicadores son más como, no son resultados, sino son más bien número de capacitaciones que se hicieron, número de beneficiarios. Entonces hay una divergencia en la forma de pensar la parte justa y la parte social. Entonces, una empresa que va, digamos, que quiere implantar un esquema filantrópico que me parece absolutamente válido, y hay muchos temas en el país que nunca van a ser un negocio inclusivo y que requieren recursos y tienen que de alguna forma trasplantar esa cultura de medición y de evaluación a la parte de filantropía, en la parte de las cadenas híbridas y digamos del tema que estamos hablando al final. También hay retos muy importantes y José Francisco hablaba un poco de cómo en muchas de las empresas la cultura que impera es más la financiera que la de
sentido es no tanto hacia afuera. O sea, en las empresas, como lo decía José, la tensión entre el área de responsabilidad social y sostenibilidad y la tensión con el área financiera de mercados es enorme. El gran propósito de transformación es cambiar las conversaciones hacia adentro, cambiar la percepción y los diálogos, por ejemplo, a cómo realmente se incluyen todos los costos del negocio en la evaluación. Y esa es la gran tarea para asegurar que después la transformación social se dé hacia afuera. Y es parte del propósito de cómo se logra que al interior, un área de mercadeo, entre vender más y los impactos que eso tiene, o producir más barato sin necesidad de medir las consecuencias que eso puede tener, se debe. Por supuesto, la empresa tiene que ser rentable, pero hay que hacer un ejercicio de que incluyan todos los costos y se consideren en el desarrollo de los proyectos, y por eso la tarea de muchas de las áreas de sostenibilidad y responsabilidad social no es tanto solo hacia afuera, es mucho hacia adentro, de generar esa conciencia, ese diálogo, la inclusión de esos nuevos costos que hacen que la transformación social se dé. Y si eso se logra, realmente va a ser un ejercicio de responsabilidad total o de filantropía o de valor compartido que está incluido en la forma como opera en esas nuevas transacciones que desarrolla pues, esta organización. Para cerrar. Bueno, ahí yo creo que en el tema de la estrategia, del foco, de si las compañías deben invertir exclusivamente en sus zonas de influencia o en sus grupos de interés, o si deberían irse más bien a zonas donde las empresas no tienen presencia, y cómo mide uno esos resultados, ahí creo que hay un debate grande, o si los recursos deben ser todos con ánimo de lucro y retorno, o si uno debe entregar recursos de alguna forma como inversión social sin esperar ningún recurso en retorno. Eso es un debate abierto. Yo creo que cualquier tipo de estrategia de este estilo desde una compañía pues es legítima. En donde yo creo que hay un problema actualmente es en un enfoque muy concreto, y es la diferencia entre pensar de izquierda a derecha y la diferencia entre pensar de derecha a izquierda. Muchas de las inversiones sociales que hacen las compañías las hacen sin realmente saber cuál es el impacto esperado a futuro. Una cosa es medir el impacto, otra cosa es declarar el impacto que quiero lograr. Y una de las prácticas que de alguna forma creo que está creciendo y que estamos fomentando es el declarar el impacto que una compañía quiere lograr desde sus inversiones sociales o de sus mismas inversiones empresariales. Así como yo defino unas métricas de rentabilidad, cuando voy a invertir en un proyecto o en una comunidad, debería saber cuál es esa foto de éxito que quiero lograr en 5 o 6 años y medir mi progreso hacia allá. Las compañías que están empezando a usar esa metodología de declaración de impactos o de definir muy bien cuáles son esos retos que están abordando y definirles métricas, creo que están encontrando mecanismos mucho más eficientes de medir los avances en las métricas sociales de sus negocios. Bueno, pues muchísimas gracias a los panelistas. Creo que ha sido un intercambio de ideas bastante interesante y ojalá ilustrativo para los que están en el público de las diferentes maneras en las cuales el sector privado puede contribuir o tiene opciones para contribuir en mejorar los temas sociales y aportar las